La oscura historia del apóstol Naasón y su iglesia La Luz del Mundo. Por Carmen Aristegui. Esta iglesia y su jerarca Naasón Joaquín, acusado de abuso sexual de menores, están siendo investigados también en México y Estados Unidos por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, según una información difundida por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y otros organismos. Las autoridades rastrean giros internacionales sospechosos, transacciones supuestamente no declaradas al fisco y compras de bienes de lujo a muy bajo valor. En la trama, detectaron traspasos a destinos tan diversos como Hong Kong y Polonia. Un vocero de la iglesia niega las acusaciones y sostiene que no conocen de investigaciones en México. Un par de fincas colindantes a la orilla del río Potomac, en Maryland, al sur de Washington, D.C., fueron el último refugio secreto de Naasón Merari Joaquín García, quien se hacía llamar apóstol de Jesucristo en la tierra y líder de la iglesia La Luz del Mundo. Compró la primera, de unos 12,000 metros cuadrados, en 2017 y la segunda en 2019 y, sumadas, le costaron $1,500,000, según registro oficial. Esta religión, nacida en México hace más de 90 años, se ha extendido, según sus jerarcas, a 58 naciones y cuenta hoy con más de 5 millones de feligreses. En 2014, Naasón sucedió a su padre, Samuel Joaquín Flores, quien fue cabeza de la religión por medio siglo. Samuel, a su vez, había heredado el liderazgo del suyo, Eusebio Joaquín González, un hombre de Jalisco que había fundado La Luz del Mundo, luego de que supuestamente Dios se le apareciera y le encomendara restaurar la iglesia cristiana primitiva. Fue Samuel quien, en los años 90, le había encomendado a su hijo Naasón impulsar la expansión de La Luz del Mundo en California. Y el heredero cumplió con creces la misión, pues la iglesia cuenta allí con medio centenar de recintos religiosos. El templo principal está en Los Ángeles, la principal ciudad de ese estado, en el número 4745 de la calle Primera. A sus alrededores, hay por lo menos 12 viviendas, valuadas en más de $9 millones, que en algún momento han ocupado Naasón, sus hermanos o su círculo más cercano. Justo detrás del templo, hay un edificio de 3 pisos, valuado en $1,425,000, donde ha funcionado la sede de Berea Visión, una asociación sin fines de lucro fundada en 2009, que Naasón diseñó para transmitir la doctrina de la luz del mundo por radio y video, cuando él era ministro general de la Luz del Mundo en Los Ángeles. A la vuelta, hay otras 6 propiedades, la más grande de ellas una mansión de 3 niveles, varias recámaras y 7 baños, cuyo valor en el registro público es de $859,000, pero que distintas agencias inmobiliarias dicen vale más del doble. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, socio de esta investigación periodística transnacional Paraísos de Dinero y Fe, encontró, en una revisión de los registros públicos de 6 estados de Estados Unidos, 35 inmuebles que han disfrutado Naasón y su familia en Estados Unidos, valorados comercialmente en más de $26 millones. En México, las autoridades de ese país han identificado que La Luz del Mundo ha adquirido otros 51 inmuebles entre 2004 y 2018. Las autoridades mexicanas sospechan de un esquema de lavado de dinero y evasión fiscal, que habría permitido el enriquecimiento de Naasón Joaquín y de su círculo más cercano. De ahí, que el pasado 6 de agosto la Unidad de Inteligencia Financiera de México informó que había formalizado ante la Fiscalía General de la República una denuncia por estos presuntos delitos contra La Luz del Mundo y su apóstol Naasón Joaquín. En Estados Unidos, ex integrantes de la Iglesia han denunciado en febrero y julio pasados ante la justicia, que el apóstol Joaquín y su familia supuestamente han desviado donativos de feligreses para acumular propiedades y tener una vida de lujo. Incluso una de las ex seguidoras denunció el contrabando de miles de dólares en la frontera de México y Estados Unidos. Uno de los orígenes de la fortuna de la Iglesia y de la familia Joaquín, está en una práctica alentada por la misma jerarquía religiosa de La Luz del Mundo de invitar a los fieles a que cedan sus recursos a la Iglesia. A los fieles se les exige que hagan donaciones de al menos 3 tipos, el diezmo, una ofrenda especial semanal al apóstol y una contribución para el mantenimiento del templo local. Además, son obligados a comprar libros de himnos, velos y vestimentas para los servicios religiosos. Cada semana,
Los templos publican listas de las contribuciones de sus miembros, alentándolos a competir entre ellos para mostrar su amor por el apóstol con donaciones cada vez más grandes, y avergonzando a los que no hacen donaciones considerables. Entre otras donaciones requeridas por la Luz del Mundo se encuentra una contribución de $2,000 por año para seguros e impuestos, servicios públicos del templo, estipendios para pastores, obsequios a apóstoles mensuales y anuales y otras donaciones específicas y requeridas. La gran mayoría de los fondos recaudados se entrega al apóstol, quien guarda y gasta los fondos como lo desea. Los miembros de la tesorería ordenan a los miembros de la Luz del Mundo que abran cuentas bancarias y que compren propiedades a su nombre con el dinero recaudado para mantenerlo para los propósitos y disfrute del apóstol. Gran parte de los fondos recaudados en la Luz del Mundo son financiar el estilo de vida ostentoso del autonombrado apóstol y de su familia más cercana. Además, las transacciones son en efectivo, lo que dificulta a las autoridades fiscales seguir el rastro del dinero. Los dineros entregados para cualquier propósito casi siempre iban directamente al apóstol y su familia, que luego distribuía en parte al Consejo de Obispos. El dinero donado se utiliza de manera consistente para financiar un estilo de vida extraordinariamente lujoso para el apóstol y su familia. El propio Naasón vive un estilo de vida particularmente grandioso, a menudo gastaba más de $150,000 en cenas extravagantes para sus amigos, y compraba cualquier cantidad de artículos de lujo para su uso personal, incluyendo ropa de diseñador, autos llamativos, muebles victorianos y arte caro. En investigaciones de las autoridades mexicanas también salió a flote el estilo de vida ostentoso de los jerarcas religiosos. En un rastreo que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera identificó la compra de 5 vehículos de lujo con valor de $5.6 millones. Un documento elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera refiere que Naasón llevaba una vida de lujos y opulencia, situación que parece discordante con su perfil en el cual solo ha declarado su sueldo de apóstol de las asociaciones religiosas agrupadas a Luz del Mundo. El dinero recaudado en los Estados Unidos que se envía a México para su custodia en la sede de Guadalajara se lava a través de la frontera. Naasón y otros reclutan a miembros de la Luz del Mundo para realizar viajes regulares a Guadalajara con dinero en efectivo escondido en sus cuerpos y en su equipaje. Sobre todo, mujeres son obligadas por el líder religioso a pasar el dinero de contrabando, recibían la orden de Naasón de contrabandear efectivo a Guadalajara, se les daban sobres de hasta $5,000, y se les exigía que ocultaran el dinero en su cuerpo o en su bolso de ropa para llevarlo de contrabando a Guadalajara. Uno de los elementos sobre los cuales la Unidad de Inteligencia Financiera de México sustentó su reciente acusación formal contra la Luz del Mundo y su líder Naasón Merani por presunto lavado de dinero y evasión fiscal frente a la Fiscalía, fue que decenas de bienes inmuebles fueron traspasados a la Iglesia a precios muy bajos, casi regalados. Una de las sospechas es que Naasón Joaquín y otros jerarcas religiosos han obligado a los fieles a donar sus bienes a la Iglesia, mediante engaños. Te hacen creer que estás otorgando un obsequio al único representante de Dios en la tierra. Además de las donaciones de dinero, se alienta a los miembros de la Luz del Mundo a donar sus propiedades a la Iglesia, a que cedan sus inmuebles a los miembros del Consejo de Obispos para que los mantengan en nombre del apóstol. En un rastreo de las 51 propiedades de la Luz del Mundo en México identificadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, encontró que de los 16 inmuebles que adquirió su jurisdicción centro, que tiene su sede en la colonia Vallejo de la Ciudad de México, varios tienen un valor simbólico, lo que levanta sospechas sobre diagonal de si se trató de un regalo o una posible venta simulada. Por ejemplo, una propiedad fue vendida en menos de $10,000, equivalente a $500 al tipo de cambio de febrero de 2020. Según el rastreo de la Unidad de Inteligencia Financiera, la jurisdicción norte de la Iglesia, en la colonia Buenavista de la ciudad fronteriza de Tijuana, adquirió otros 25 inmuebles cuyo valor sumado apenas llega a los $20 millones, casi $890,000 al cambio actual, en promedio cada uno en $800,000, unos $35,000, pese a que algunas de las propiedades se ubican en zonas costosas, como Los Cabos, destino turístico de lujo en México. Uno de los inmuebles fue adquirido en apenas $60,000. La jurisdicción sur de la Luz del Mundo, en la ciudad de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, adquirió otros 10 inmuebles en Oaxaca,
Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Xóchitl Martín. Cuando ella tenía apenas 9 años, su tía y madre adoptiva le dijo que había sido elegida para servir al apóstol Samuel. La convenció de que aquello era una bendición especial y la empezó a preparar no solo para servirle el café o la comida, sino además para realizar rutinas de baile con otras niñas. A los 12 años, cuando ya estaba suficientemente entrenada, fue llevada a una reunión en una casa que la Luz del Mundo tenía en Big Bear Lake, un complejo turístico de California a la orilla de un lago, famoso por su centro de esquí en invierno. Ahí, realizó bailes eróticos para el apóstol. A ella y a las otras niñas les habían enseñado ciertos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que describen el harén de esposas y concubinas del rey Salomón, para justificar su actuación y para demostrar que el apóstol, al ser siervo de Dios, era incapaz de pecar. En los siguientes 4 años, Xóchitl bailaba regularmente en ocasiones al desnudo para el apóstol, lo acariciaba y se dejaba acariciar como él quisiera. Este pasaje, que relata cómo Xóchitl fue introducida en un círculo de abuso sexual, está incluido en la demanda que presentó la mujer en la Corte de Los Ángeles. El vocero y representante legal de la Luz del Mundo, Silem García, consideró infundadas las acusaciones de Martín, y advirtió que, al calificar a la Iglesia como una organización criminal, se promueven actos de discriminación contra los feligreses. Son un insulto los señalamientos de abuso sexual. Nuestro apóstol y la Iglesia en general siempre se ha preocupado por defender los derechos de los más vulnerables, en particular los niños y las mujeres, y las propias autoridades de derechos humanos han reconocido nuestra labor. Silem también refutó las acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero que ha formulado la UIF. La Luz del Mundo es la única iglesia en la que los recursos son administrados por los propios fieles, así que no hay manera de que el dinero se desvíe. Nuestro apóstol no tiene acceso a las cuentas, él recibe un sueldo como pastor. La UIF lo acusa de evasión, pero él ha cumplido con sus obligaciones porque presenta sus declaraciones fiscales en Estados Unidos. Naasón Merari Joaquín fue detenido el 3 de junio de 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles, cuando descendía del avión que lo trasladó desde Guanajuato, en donde había sostenido una reunión con fieles de la Luz del Mundo. 8 meses después del arresto, otra víctima presentó una nueva demanda legal en la que acusó que durante más de 20 años fue esclavizada, traficada y abusada sexualmente por los líderes de la Luz del Mundo. Dijo que esta era una institución religiosa global que ha hecho la explotación económica y sexual de niños y niñas una pieza central de sus operaciones durante décadas. La Fiscalía de California acusó a Naasón Merari Joaquín de tráfico de personas, producción de pornografía infantil y violación de menores de edad, entre otros delitos. La acusación se sustenta en los señalamientos de 3 víctimas que aseguran que entre 2017 y 2018, cuando eran adolescentes, fueron obligadas a realizar actos sexuales frente a una cámara. A la par, la Fiscalía General de la República Mexicana, aún antes de que fuera arrestado en Estados Unidos, tenía en curso una investigación contra Naasón y la Iglesia por presunta explotación sexual de menores de edad y pornografía infantil, similar a la iniciada en Estados Unidos, de acuerdo con un funcionario que conoce el caso. A la fecha, la entidad ya ha obtenido testimonios de víctimas en México, reveló el funcionario, con lo que se busca ampliar la acusación. Al respecto, el vocero de la Iglesia, Silem García, negó que exista una investigación en la Fiscalía en México contra Naasón por presuntos abusos sexuales o por delitos de otra índole, según una solicitud de rastreo de información realizada por la propia organización religiosa. El 6 de agosto de 2020, un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles fijó a Naasón una fianza de $90 millones, que fue calificada por la defensa como una condena anticipada, que viola sus derechos. No hay duda de que esa resolución está siendo utilizada como castigo por alegatos no probados, dijo la defensa en un comunicado en el que defendió la integridad y honorabilidad del pastor que permanece preso. Los lugares que conoció Martín. En su demanda, Xóchitl Martín aporta referencias de distintos domicilios cuya existencia fue verificada en el transcurso de la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, socio de esta colaboración periodística. Por ejemplo, se corroboró que, efectivamente, la Luz del Mundo poseía una casa de campo en Big Bear Lake,
la cual fue adquirida en 1992, valuada en $500,000. Esa casa habría sido el lugar donde Xóchitl fue llevada a bailar ante el líder religioso. En la demanda, se menciona que los miembros de la Luz del Mundo habían recibido instrucciones de hacer donaciones especiales para financiar 2 ranchos que la familia del apóstol tenía en Redlands, California, y en Seguin, Texas, este último llamado Silver Wolf Ranch. Los miembros de la familia del apóstol, incluida la esposa de Naasón, Alma Zamora de Joaquín, vivían en las 2 propiedades y tenían acceso a una colección de animales exóticos, ya sea comprados por la familia o presentados al apóstol por miembros de la élite de la Luz del Mundo. Las propiedades albergan grandes felinos como leones y tigres, un oso mascota, bueyes y cientos de aves exóticas, dice la denuncia de Martin. En registros públicos del condado de Guadalupe, Texas, consta que el Silver Wolf Ranch, de Seguin, Texas, está valuado actualmente en $4,084,000, y como dueño figura Benjamín Joaquín, hermano mayor de Naasón. Un inventario elaborado en 2008 por una fundación ligada a la organización religiosa muestra la riqueza de fauna exótica que desde entonces contaba el rancho para disfrute exclusivo de los jerarcas de la Luz del Mundo. En aquellos días, tenían 2 antílopes Oriceu oryx, un dromedario, una jirafa, 4 osos grizzly, una hiena, 2 panteras, 2 leones, un tigre blanco siberiano, 3 tigres de Bengala, un jaguar, 4 lobos, 3 llamas, 16 ciervos rojos, un zorro blanco del Ártico, 2 valabi, especie de canguro enano, 2 linces, 2 pumas, un loro gris, una cacatúa de Indonesia, una cacatúa verde, un papagayo, 4 loros, 2 calaos, aves exóticas de África y Asia, un cerdo vietnamita y un búho. Sobre la carretera San Timoteo Canyon, en Redlands, California, queda el rancho Benezar, valuado en $5 millones, domicilio legal de la Fundación Eva García de Joaquín, creada en honor de la esposa del apóstol Samuel y madre de Naasón. En la denuncia presentada en febrero de 2020, ante una corte de Los Ángeles se menciona que una mansión frente al mar, ubicada en Palos Verdes, California, supuestamente fue pagada con las aportaciones hechas por los feligreses a los apóstoles. La residencia mencionada queda en vía al mar, y en el registro figura una residencia en ese lugar de 600 metros cuadrados, una vista privilegiada al Océano Pacífico. Está valuada comercialmente en $2 millones. La denuncia de Xóchitl identifica además los domicilios de North Arizona Avenida NU 112, en Los Ángeles, y East Orange Grove Boulevard 385, en Pasadena, como los lugares de residencias de Naasón, en donde supuestamente cometió abuso sexual y laboral en su contra. El primer domicilio es una casa de 2 plantas, con 4 recámaras, valuada comercialmente en $900,000, a un costado del templo en el que Naasón se desempeñaba como ministro antes de que se erigiera en apóstol. La segunda dirección es una casa en Pasadena con superficie de más de 1,000 metros cuadrados. En esta investigación periodística se constató que en Estados Unidos también han adquirido masivamente inmuebles, algunos valuados en apenas $100. Se documentaron adquisiciones de casas a nombre de la Luz del Mundo o de sus jerarcas en Los Ángeles, North Hollywood, Palos Verdes, Big Bear Lake, Redlands y Pasadena, en California, Houston, San Antonio y Seguin, en Texas, Kissimmee y Orlando, en Florida, Phoenix y Mesa, en Arizona, Fort Washington, en Maryland, y Lexington, en Carolina del Norte. Transacciones no declaradas. En otro frente de investigación, además del uso de las donaciones de los feligreses y la posible acumulación sospechosa de propiedades compradas a bajo costo, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, mexicana también está investigando los movimientos irregulares de dinero de la Luz del Mundo, su apóstol, Naasón Joaquín y otras empresas asociadas, y si estos podrían configurar delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. La Unidad de Inteligencia Financiera investigó a 6 organizaciones ligadas a la Iglesia y procedió a bloquear sus cuentas bancarias con el argumento de que presentaban operaciones por montos sumamente elevados y fuera de su perfil como asociaciones religiosas. En total, la UIF congeló el equivalente a casi 400 millones de pesos, unos $17.6 millones a la tasa de cambio actual.
Esta medida buscó garantizar el eventual pago de indemnizaciones a las víctimas de abuso sexual, dijo un funcionario que participa en el rastreo de las finanzas de la Luz del Mundo. Por las operaciones financieras realizadas, el tipo de sociedad que integran y las diversas omisiones fiscales que se han tenido, resulta discordante encuadrar los ingresos declarados. Esta situación hace advertir que muy probablemente dichos ingresos sean producto de ganancias ilícitas de hechos delictivos, menciona el documento que sustentó la petición de bloqueo financiero. Parecieran establecer un elaborado esquema de defraudación fiscal con el objetivo de ocultar ante la autoridad hacendaria el verdadero origen de los recursos. La defensa legal consideró que no hay sustento en la acusación y ganó un juicio de amparo, mediante el cual logró desbloquear algunas cuentas de la Iglesia. No obstante, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que en agosto de 2020 seguían congeladas las cuentas de 3 organizaciones ligadas a la Luz del Mundo. Las autoridades mexicanas detectaron que Joaquín no presentó declaraciones anuales de impuestos, pese a que en la revisión de sus cuentas bancarias se identificaron transferencias millonarias al extranjero para la presunta adquisición de inmuebles, inversiones y para el pago de abogados. Por ejemplo, en agosto de 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó una transferencia por $416,000 a través de Stewart Title Company, una compañía financiera de Texas, supuestamente para comprar una casa en Houston. La Unidad de Inteligencia Financiera también identificó que Naasón Joaquín recibía transferencias de distintas iglesias, como las jurisdicciones de la Luz del Mundo en la Ciudad de México, Tijuana y Tapachula, Chiapas, así como de la Fraternidad Levítica. Esta última transfirió 14 millones de pesos, unos $600,000 a la tasa actual, entre 2016 y 2019. Esos ingresos no fueron debidamente declarados ante el Servicio de Administración Tributaria de México, como lo establece la ley. La investigación se extendió a organizaciones ligadas al grupo religioso. La UIF detectó que la jurisdicción Centro de la Luz del Mundo había recibido 23 millones de pesos, equivalentes a $1.2 millones de diciembre de 2018, por supuestos diezmos en efectivo entre 2014 y 2018. La jurisdicción Sur recaudó 31 millones de pesos en el mismo periodo, unos $1.55 millones a la tasa mencionada, y la Fraternidad Levítica, 63 millones, lo que serían $3.15 millones a la tasa mencionada. De esa recaudación, se triangularon fondos al extranjero que la autoridad considera como movimientos sospechosos. Por ejemplo, hubo el traspaso a cuentas en Hong Kong, Polonia, Bolivia, Nicaragua y Estados Unidos, cuyos destinatarios están siendo rastreados. Según la información recopilada por la Unidad de Inteligencia Financiera a Estados Unidos, se hicieron traspasos a 2 organizaciones, LLDM Ministry Southern Region, con domicilio legal en California, y LDM Central USA Evangelical Ministries, con sede en Texas. La primera es una organización de papel, casi fantasmal. Fue creada el 16 de mayo de 2013 en un local comercial de la ciudad de Monterey Park, en el que funciona una agencia de viajes que da el servicio de notario público para hispanos que no saben inglés. Otro traspaso, por $150,000, fue realizado a First Clearing LLC, una compañía de inversión del grupo financiero Wells Fargo. La investigación incluye también a empresas ligadas a la Luz del Mundo, como el Hospital Siloes SADCV, establecido en Guadalajara, y Proyectos Inmobiliarios Jasuen SADCV, ubicada en Silao, en las que los dueños son el apóstol Naasón y sus hermanos Uziel, Benjamín y Atlai.